El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Hoy vamos a estar comenzando una serie nueva. Si recibiste el mail, tiene que ver con las parábolas. La instrucción es muy especial de parte del Señor acerca de esta serie. Sí quiero decirte que va a ser más estudio que una prédica. ¿Se entiende? ¿Okay? Viste que algunas veces los miércoles mezclamos un poco todo. Lo interesante es que a través del estudio, ¿qué significa que es un estudio? Que vamos a poder después ahondar más y eso va a depender de vos en la semana. ¿Está claro esto? ¿Ok? Bien. Este estudio tiene que ver con las parábolas de Jesús. Jesús enseñó a través de parábolas, ahora vamos a ver qué significa y todo eso. ¿Tenés idea cuántas hay? Muchas, ¿sí? Hay más de 40. Algunos el número lo agrandan, pero los teólogos no se ponen muy de acuerdo porque hay algunas que parecen parábolas pero no entran dentro de la categoría. ¿Ok? No es algo que Jesús inventó, el enseñar con parábolas. Esto ya lo habían hecho los fariseos, los rabinos. El tema es que en boca de Jesús tienen una nueva revelación, una nueva dimensión. Así que yo te desafío, porque vos vas a ver que ahí nomás en la primera parábola que vamos a estudiar, si llegamos hoy, si no el miércoles que viene, hay algo que sucede con las cosas que ya sabemos. Por ejemplo, si yo te digo, les voy a hablar del hijo pródigo, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene? Sé sincero. Que se fue de la casa. ¿Qué más? Que fue ingrato. Ahora, ¿por qué decís eso? Porque la escuchaste muchas veces. Ahora, el problema de escuchar algo muchas veces, ¿cuál es? Que vos ya lo sabés y que crees que sabés la verdad. No solo no vas más profundo, sino que uno que dijo del hijo pródigo, creo, que huyó, que era ingrato. Ahora, el punto es que nosotros a través de estas enseñanzas vamos a encontrar cuál era la verdad principal de la enseñanza. Porque por lo general a nosotros nos pega algo que nosotros o hacemos agua o que somos muy firmes. Entonces vos decís, yo soy una persona que soy agradecida. Entonces a vos lo que te pega es que él no fue agradecido. El punto principal, por esto vamos a estar estudiando las parábolas desde esta óptica, es que nosotros podamos en cada una de ellas encontrar la verdad principal, es decir, ¿qué es lo que Jesús nos quiso enseñar? ¿Por qué? Porque si yo te empiezo a hablar del hijo mayor, del hijo menor, de cosas que no están, que yo puedo entender, decir, bueno, el hijo mayor, ¿qué sabes del hijo mayor? Que se puso celoso. ¿Dice que se puso celoso? No, es una interpretación que nosotros hacemos. ¿Se puso celoso? Y sí, es muy probable que se haya puesto celoso. Ahora, si la enseñanza era de que el hijo mayor se puso celoso, Jesús hubiera hecho hincapié y hubiera dicho, porque los celos lo carcomían, o no aguantó en su corazón de la envidia que le daba el hermano. Bien, entonces, si no lo hizo, quiere decir que la verdad principal, por ejemplo, en esta parábola, no era el hermano mayor. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿está bueno esto? Sí, está bueno saber qué hizo el hermano mayor, porque yo te puedo hablar de los jornaleros. Ahora, la verdad principal estaba en los jornaleros, que era lo que Jesús quería enseñar, por ejemplo, en esta parábola. Ahora, ¿para qué lo usaban? Los fariseos la usaban para explicar, los fariseos, los saduceos eran
la cumbre religiosa del tiempo de Jesús, para los que no lo saben. Y ellos usaban las parábolas ¿para qué? Para enseñar una verdad con respecto a la ley. ¿Vos te acordás en la Biblia cuál habrá sido la primer parábola? Que vos te acuerdes. Una parábola es una enseñanza, no, eso se hace en el Nuevo Testamento. Yo te hablo de la Biblia. Entonces nos tenemos que ir al Antiguo. Una de las primeras parábolas que encontramos en la Biblia es la del profeta Natán. Cuando le contó a David una historia para que David, a través de esa historia, se diera cuenta que él se había afanado la ovejita, ¿ok? De un guerrero suyo. Entonces, en la antigüedad ya se usaban las enseñanzas. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros aprendemos el significado especial de la parábola, nosotros vamos a poder hablar con la gente, dar testimonio, contarle a la gente de la misma manera que lo contó Jesús, porque Jesús estaba metiendo el reino, es decir, él estaba enseñando las verdades del reino en forma de imágenes, en forma de símbolos. Entonces, vos podés utilizar eso que utilizó Jesús para decirle, vos sabés que esto me hace acordar, yo lo uso mucho esto. Vos sabés que una vez en la Biblia yo leí, sin decir que soy pastor o que esto, que había un hijo que no se llevaba bien con el padre y le pidió la plata y se fue. Y entonces la gente, recordá esto, ahora vamos a ver bien la definición, pero estas son, la parábola es una verdad profunda para que la entiendan todos. Mirá qué loco. Nosotros hoy tenemos medios, podemos poner un video, vos podés grabar, estamos grabando, pero en el tiempo de Jesús no había nada de esto. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Bueno, ¿qué era entonces? Una enseñanza en donde él utilizaba cosas comunes. ¿Ok? Una enseñanza donde él utilizaba cosas comunes, a tal punto que la gente, como no podía grabar, como no lo podía escribir, le quedaba en el corazón esa enseñanza y los dejaba medio como dando vueltas. ¿Ok? Esto, mira, yo lo que quiero que vos entiendas, y esto es la base de la introducción, es que el mismo efecto que la enseñanza de Jesús produjo, ¿está bien dicho? Produjo. En ese tiempo es el mismo efecto que tiene que producir si nosotros la compartimos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque algunas veces nosotros le empezamos a buscar la vuelta a la parábola y Jesús la expresó tan sencilla. El tema es qué es lo que produce ahora en el corazón de la persona que lo escucha, que ya no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Transmitirla. Dice, entonces, por ahí vos no le vas a transmitir como diciendo, bueno, el reino de los cielos es semejante a un... No, pero vos lo podés transmitir con tus palabras, teniendo en cuenta la idea principal, y al hacerlo, vos vas a alcanzar a esa persona con una verdad espiritual, que después veremos qué fruto da o que no dé. Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Transmitirla, ¿ok? Jesús la utilizó muy frecuentemente, entonces, para que la gente pudiera entender estas verdades. Había gente que se acercaba a Jesús por curiosidad, y después vas a ver que Jesús no estaba dispuesto a revelarle a todo el mundo la verdad principal de cada una de esas enseñanzas del reino. ¿Algunas te parecen simples? ¿Te acordás de alguna parábola?
la moneda perdida. Básicamente, ¿qué dice? ¿Te acordás? En una casa. Perfecto, mira qué simple. Entonces la gente le queda eso. Ahora, si vos me contás así, yo te quedo... ¿Sí? ¿Y? Te digo. ¿Y la neda? ¿La neda cuál es? Ahora, ¿es profunda? Y sí, vamos a ver que es profunda. Ahora, el punto es no darle un significado menos profundo de lo que tiene, aunque es muy simple la enseñanza. Y lo importante es que para aquellas personas que ya pertenecemos al reino, algunas veces nosotros decimos, yo ya me la conozco. ¿Te acordás de otra? Pero eso pero cualquiera lo sabe, hasta un niño lo puede entender. El punto es cuando vos relacionas con eso, esa enseñanza con las cosas del reino. Entonces, cuando vos la analizás en profundidad, y esto es lo que te voy a invitar a hacer cada vez que estudiemos 1 o 2 por miércoles hasta fin de año, te vas a dar cuenta que de acuerdo a lo que dijo Jesús, esa enseñanza revela un misterio. Toda parábola revela un misterio, un código, un secreto del reino. Ahora, yo te pregunté si te acordabas una de esas parábolas. El tema es, si yo te pregunto ahora, ¿qué código te revela? Y algunas veces ahí hacemos agua. ¿Qué está escondido? Porque esto de poner la luz arriba se cae de maduro, que va a iluminar mejor arriba que abajo. Sin embargo, si Jesús lo enseñó, es porque era muy probable que la gente del reino pusiera la lámpara abajo. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es el código, qué es el misterio que encierra cada una de las parábolas. A través de las parábolas, la gente se podía encontrar como protagonista de la historia. Por ejemplo, parábola del hijo pródigo, decime los protagonistas. Y el hermano. Y después había los actores secundarios, coprotagonistas o actores secundarios. Perfecto. Entonces, cuando Jesús comenzaba a contar, había una vez un hombre. ¿A vos te acordás cuando te contaban un cuento cuando eras chica? Ahora te ponen un video, el iPad, ¿no? Pero antes tu mamá o una tía o una abuela te dice, ¿sabés que había una vez? Y vos te quedás... ¿Y? Y bueno, y ese hombre... yo siempre a mi hija cuando era chiquita le contaba la historia de una bicicleta naranja. Y yo otra vez la bicicleta naranja. Y era tan aburrido que se dormía, ¿no? Ahora, cuando vos contás, cuando Jesús contaba, vos estabas ya pensando qué parte de la persona que él nombraba se asemejaba más a vos. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Sos el hombre? ¿Sos el hijo más chico? Es decir, ¿tenés ganas de agarrar la guita y salir corriendo de tu casa? ¿Sos el hijo mayor? ¿Te sentís que tu padre es injusto? Entonces, en cada una de esas enseñanzas, parábolas, hay una verdad, y esa verdad, escucha esto por favor, esa verdad puede ser descubierta por aquellas personas que tienen hambre. ¿Qué significa esto? Que si vos no descubriste las verdades de las parábolas, y hay casi 50 y pico, entre 40 y 50, significa que una de las cosas que nos faltan es hambre para encontrar la verdad que está escondida en esa
enseñanza en esa parábola. Cuando Jesús contaba las parábolas, no había, como te decía, manera de grabarlas, pero necesitaba Jesús fijar los conceptos, ¿ok?, de cada una de esas enseñanzas. Cuando ellos la recordaban también en imágenes las enseñanzas que Jesús había dado. La parábola, la definición, es una historia breve, corta, sencilla y profunda. Una historia breve, corta, sencilla y profunda. El término significa comparación o semejanza. No es una fábula, no es una alegoría, porque se basan en hechos de la vida real. Otra traducción interesante es comparación. Significa poner una cosa al lado de la otra y de ahí sacar una enseñanza. De la comparación sacar una enseñanza. Ahora, es importante conocerlas porque a través de ellas nosotros descubrimos los secretos del reino de los cielos. Yo te decía que las usaba y el impacto que vos podés generarle a las personas a través de una simple enseñanza, yo te puedo asegurar que esa persona no se olvida, como le pasaba en los tiempos de Jesús, de esa palabra, sobre todo si lo haces bajo la unción como lo hacía Jesús. ¿Está bien? Muy bien. Un ejemplo tenía acá que te lo digo. No es siempre necesario citar la cita bíblica a la persona, ¿ok? O mencionar que en las Sagradas Escrituras figura tal cosa. Por ejemplo, en épocas difíciles y vos estás afuera en la vereda y viene alguien y te comenta y hay un pajarito. Bueno, pero si vos le decís, mirad las aves del cielo, ¿no? Vamos a... Claro, pero eso lo sabemos de memoria. Ahora, ¿cuál es la verdad que está escondida ahí y cómo yo la puedo transmitir? En el medio, vos decirle, no me hables de crisis, no, vos le podés decir, mirá estas aves. Lo único que tienen que hacer, ¿qué es? Salir a buscar el alimento que Dios provee para ellos. ¿Sí? Tenés razón. Si Dios les da de comer, la verdad que tendríamos que confiar un poco más en Dios, ¿no te parece? Y le queda dando vuelta cada vez que ese tipo, escucha, cada vez que ese tipo ve un pajarito, de una manera simple, sencilla, vos podés sembrar entonces una palabra de fe y esperar que esa palabra dé su fruto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, importante, es el contexto social en el que fueron enseñados. ¿Ok? ¿Sabés que en el tiempo de Jesús los índices de pobreza eran mucho más altos que los que nosotros tenemos hoy? Había clases sociales bien definidas como las que hay hoy. Estaban los ricos, que era la parte de los gobernantes, Herodes y todos sus secuaces, que era la gente adinerada. Estaba la clase media, estaban también los pobres. Busca Marcos. La clase más baja eran los mendigos o la gente que estaba con problemas físicos, que son los que pedían limosna, ¿sí? Interesante saber que entre esa clase social de los mendigos había gente que simulaba ser mendiga, sobre todo en las fiestas especiales, para manguear plata. Ya existía esa gente en ese tiempo. Marcos
4:34, si alguien lo quiere leer en voz alta. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, le explicaba todo a ellos. ¿Ok? Fíjate la técnica de Jesús. Él enseñaba con parábolas. ¿Ok? Y nosotros no las usamos mucho. Por eso es un desafío. Vos la podés usar, vos podés estar dando una clase de tejido y de repente, en un momento le podés mandar, porque me acuerdo una vez que me enseñaron cuando yo era chica, y le mandás, sácate. O podés estar dándole una clase a algunos alumnos, en donde sea, o podés estar compartiendo un asado. Ahora, es interesante que, de vuelta la última parte, lee. Pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, le explicaba todo a ellos. Jesús enseñaba a la gente, pero también le enseñaba a quién. ¿Vos en qué lado estás? Vos podés estar del lado de la gente, que todavía no tomó una decisión de seguirlo, o podés estar del lado de los discípulos. Ahora, nosotros necesitamos también no solo escuchar la parábola, como toda la gente lo escuchaba, sino aprenderlas, recibir la enseñanza. Mateo 13:13 dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces los discípulos, ¿qué hacían? Agarraban a Jesús y dicen, ¿me podés explicar tal parábola? ¿Me podés explicar la otra parábola? ¿Qué significa esto? Por eso te decía que la enseñanza es para la gente que tiene hambre. Si hay una parábola que vos todavía no tenés clara, vos no podés parar y ir a través del Espíritu al Padre y decir, ¿me podés explicar esta parábola? Yo quiero trabajar esto para conocer la verdad que está escondida. Porque cuando vos escuchaste, parábola, te llegó el mail, ¿no? Y vos decís, parábola. ¿Y qué? Otra vez, porque hace como 8 años aprendimos de las parábolas. Ahora, sí, parábola. ¿Habrá algo? Ahora, el que tiene hambre, ¿qué dice cuando ve el mail? ¡Wow! ¿Qué? ¿Habrá algo nuevo que tengo que saber yo? ¿Que hay algún principio? ¿Hay algo que Dios me quiere mostrar en el secreto? Mateo 13:10 dice que fueron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿por qué usás parábolas cuando hablas con la gente? Y entonces Jesús le contestó, a ustedes se les permite, y esto por favor, tenelo como un presente para venir todos los miércoles. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Pero a otros no. Cuando vos te pones a estudiar las parábolas, en realidad estás descubriendo ¿qué? Secretos. Podemos llamarles códigos secretos. Mirá si vos le decís a un tipo, estamos estudiando los códigos secretos del reino de los cielos. ¿Qué? Flasheaste. Es una locura lo que me estás diciendo. 12. A ver si puedes captar lo que Jesús está diciendo. A los que escuchas mis enseñanzas, se les dará más comprensión. ¿Vos pensaste que esto se generaba, leyendo? En mi tiempo estaba el libro gordo de Petete, hoy está Wikipedia. Ahora, mirá lo que dijo Jesús. A los que escuchan mis enseñanzas, es decir, que a través de sus enseñanzas, ¿qué vamos a tener? Más comprensión, lo que sigue. Esto es muy fuerte. Yo no sé si lo puedes agarrar. ¿Sabés que estoy? Mi oración en esta semana, mientras estaba preparando algunas de estas cosas, era que vos pudieras captar lo que está escondido en el hecho de que nosotros podamos escuchar las enseñanzas de Jesús que tiene a través de
las parábolas. ¿Por qué? Porque a medida que vos escuchás las enseñanzas de Jesús, vas a tener mayor comprensión, mayor ¿qué? Conocimiento, y se entiende que esto te va a traer mayor revelación. ¿Ok? ¿Cómo lo obtenemos? Perfecto, pero dice algo. A los que no escuchan, esto es un peligro de no escuchar lo que Jesús está enseñando. A los que no escuchan, van a perder lo poco de qué, de la comprensión, de la sabiduría, del entendimiento que tienen. ¿Ok? Entonces, 13, por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Saltate al 34. Dice, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así, fíjate vos que el uso de las parábolas era un cumplimiento de las profecías. Dice el verso 35. Les hablaré en parábolas. Otra vez, acá entra otra cosa en escena. Dice, les voy a mostrar ¿qué? Cosas escondidas. ¡Wow! ¿Lo querés? Amén. Yo quiero esas cosas escondidas. Porque esas cosas escondidas, esos misterios, esos secretos, son los que me traen mayor conocimiento, mayor revelación, mayor, ¿qué otra cosa más había, no? Mayor comprensión. ¿Está? Entonces, algunos propósitos. Esconder verdades a los que tenían corazones duros. Es fuerte esto, ¿eh? Segundo, revelarle verdades a los que tenían un corazón dispuesto. Tercero, para que se cumpliera la profecía. Ahora, hay un propósito más, ¿y cuál es? El que, en la medida que Jesús enseñaba, los fariseos estaban esperando que Jesús metiera la pata, ¿para qué? Para apresarlo, para juzgarlo, para matarlo. Entonces, cuando Jesús contaba la historia de una ovejita, ellos no podían ir, la clase religiosa tenía el poder para juzgar religiosamente a los profetas, a los rabinos. Entonces, cuando Jesús le contaba la historia de una ovejita o le contaba la historia del pastor que se fue y qué sé yo, los tipos no podían agarrar e ir al Sanedrín y decirle, sí, porque habló de una oveja, de un pastorcito y que la oveja se perdió, y porque no tenían argumento, ni fundamento, ni tenían prueba para decir, este hombre dijo que era tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. Y entonces Jesús, a través de estas enseñanzas, lo que hacía era tirarle una bomba a la gente y no permitir que los fariseos, los religiosos, los saduceos, vinieran y lo acusaran o lo presentaran ante las autoridades. Como Jesús usaba eso, la naturaleza, los pajaritos, las semillas, los granos, la tierra, los pescadores, eludía este hecho de ser acusado por los religiosos. Algunas cosas para tener en cuenta. Primero, buscar el tema central de la parábola. Acordate que estamos haciendo un estudio, no una prédica. Por eso este es otro estilo de enseñanza. Tema central, es decir, ¿cuál es la lección primordial de esta parábola? Esto no quita que haya temas secundarios o enseñanzas secundarias.
Una vez encontrado el tema central, podemos observar qué detalles hay en la enseñanza. Es como un cuadro, ¿viste? Vos ves un cuadro y vos ves de repente que, por ejemplo, vos ves esto, ¿sí? Imagínate que esto es un cuadro. ¿Qué es lo que te llama más la atención del cuadro? Las flores, por los colores, ¿ok? Entonces, en ese cuadro vos ves las flores, después pones la vista por ahí en el jarrón y después en lo que está apoyado. Entonces, hay una verdad central, perfecto. Hay otras cosas que en el cuadro que lo van vistiendo, ¿ok? Segundo, el contexto en la cual fue dada la parábola o que motivaron esa enseñanza. Considerar, es decir, ¿por qué Jesús enseñó esto? ¿Por qué Jesús enseñó? Te digo esto para que junto con la parábola vos puedas esta semana decir, a ver, vamos a estudiar la primera parábola. ¿Por qué Jesús enseñó esto? ¿O por qué comenzó con esta? ¿O qué pasó antes de que Jesús dijera esta parábola? ¿Y qué pasó después? Entonces eso nos va a ayudar a saber por qué Jesús habló del hijo pródigo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué rodeaba esa enseñanza? ¿Ok? Y saber qué pasó después. En algunos casos vemos que algunos, por ejemplo, después de una enseñanza, decidieron no seguir más a Jesús. Y vos decís, pero le salió al revés. Es decir, la idea es que todos lo sigan. No siempre. Si analizás, por ahí no creo que lleguemos hoy, pero cuando analicemos la parábola del sembrador, nos vamos a dar cuenta que no es así. Es más, de un 100% de semilla tirada, teóricamente solo un 25% es la que da fruto. ¿O no? Y vos decís, ¿valdrá la pena? Entonces, vemos el contexto, los incidentes que suceden antes y después en el entorno de la enseñanza. La otra cosa muy interesante a tener en cuenta, fíjate vos que ya vamos la primera, ¿cuál era? Para tener en cuenta. El tema central. Segundo, los detalles y el contexto. Tercero, ¿quién las narra? Es decir, sabemos que Jesús las narra, pero ¿qué evangelista, qué persona es la que las narra? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la narración, de acuerdo al estilo de narración, tiene que ver para quién fue escrito. ¿Ok? Mateo hablaba especialmente para los judíos. Eso no lo tenés. Entonces, cuando vos lees Mateo, vos vas a ver que habla del reino de los cielos, que habla... ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a lo que era un reino. Entonces, Mateo presenta a Jesús como ¿qué? Como rey. ¿Ok? ¿Está bien esto? Después estudialo. Entonces, escribe las parábolas dichas por Jesús tocante a este tema. Es decir, él toma algunas de Marcos, se considera que Marcos fue el original, el primero que escribió las parábolas, y entonces toma las enseñanzas más lo que él vio, que él sabía, recordando lo de Marcos, pero le da un aire hacia el pueblo judío. ¿Ok? Ahora, fíjate vos podés tomar una parábola y sin variar la verdad principal, saber cómo se lo podés presentar a un judío, cómo se lo podés presentar a un pobre, cómo se lo podés presentar a una persona rica. Se lo podés presentarle la misma verdad, pero con otros enfoques o con otros condimentos o características. ¿Está bien? Entonces,
lo presenta Jesús, Mateo, como rey, como el rey de Israel. Marcos, cuando vos leas las parábolas en Marcos, él escribe un evangelio muy dinámico y está orientado a los romanos, a ese tipo de mentalidad. Entonces, cuando Marcos escribe, vos vas a ver que usa un lenguaje que ellos lo pudieran entender. Marcos lo presenta a Jesús como un héroe, como un caudillo, como un conquistador. Los romanos no tenían conocimiento de la Torá. La Torá eran las leyes de los judíos. Entonces, sí, Mateo. Entonces, Marcos está enfocado en una clase social que eran los romanos. ¿Está? Lo presenta entonces a Cristo como el Rey Salvador que se extiende a todo el mundo. Y Lucas, ¿te acordás que era Lucas? Era doctor, era médico, era un historiador también, era muy estudioso. Entonces, Lucas lo que hace es poner en orden todas las enseñanzas, pero tenemos a los judíos, pueblo de Israel, tenemos a los romanos. ¿Y a quién nos faltan? Los gentiles. ¿Entendés? Fíjate vos qué impresionante esto. Entonces Lucas lo que hace es decir, yo voy a poner en orden todas estas enseñanzas para que la gente que no es judía ni romana la pueda aprender. Entonces Lucas está enfocado en los que no eran judíos y lo hace también recopilando datos, sobre todo de Marcos y de Mateo, para que los gentiles pudieran saber que Dios los había incluido también a ellos. Y es Lucas el que registra mayor cantidad de estas enseñanzas. Ahora, en Juan nosotros no vamos a encontrar muchas parábolas. Después si querés buscarlo, vas a ver si encontrás alguna. Léetelo mañana o esta noche si querés ahí. Y él, ¿por qué? Porque él escribe mayormente a los que ya son creyentes en Cristo. Porque lo presenta a Jesús como Dios. Y está lleno, sí, de ejemplos y de frases poderosas. Yo soy, cosas muy fuertes que se refieren a Jesús y su deidad. Entonces el énfasis de Juan es exaltar la naturaleza de Jesús y sobre todo el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, sabiendo el propósito de cada libro, le vamos a poder encontrar el sentido correcto al tema en la parte central de cada parábola. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos tener? Darle un significado distinto. Y esto pasa. Cuando vos escuchás algunas enseñanzas a través de internet, no apruebes todo lo que escuchás. Dice la Biblia que los hermanos de Berea iban a la palabra para ver si lo que enseñaban coincidía, era lo correcto. ¿Está? Entonces vos podés escuchar gente que habla muy bien, que es muy locuaz, ¿no es cierto? Incluso ungida, pero puede tener serios errores doctrinales de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi interpretación. ¿Ok? Por ejemplo, hay gente que enseña que el alma se muere y que el pecador desaparece. Que el alma se muere y que el pecador no existe en el infierno. Mirá que es muy conocido la persona que enseña esto. Y no importa quién sea. Yo no estoy para juzgarlo, yo le estoy abriendo los ojos. Entonces vos escuchás una enseñanza que por un lado te habla del espíritu y está todo bárbaro y de repente te dice, si vos sos un pecador no te hagas problema porque vos te morís y te termina ahí. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá.
y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Es decir, ahora, le falta leer algunas cosas, o que todos vamos a ser juzgados, que Dios no preparó el infierno para el hombre, sino que lo preparó para Satanás y sus ángeles, y que uno escoge ir a ese lugar, que vamos a estar lejos de Dios. Pues eso es importante. ¿Ok? ¿Se asustaron? No, hay que ser cuidadoso. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el punto? Yo quiero que vos tengas el canal abierto, que si vos escuchás algo desde el altar que no coincide con algo que vos entendés, leíste o te predicaron o te enseñaron, que vos vengas y digas, mira, yo tengo esto, ¿me podés explicar? Si yo no lo tengo en el momento, lo voy a estudiar. ¿Ok? Ha habido casos de personas de muchos años de creyente que han, sobre todo con el tema del divorcio, ¿qué hacemos con una persona divorciada? ¿O qué hacemos con una persona que se encuentra en la lista de lo que no va a entrar al cielo? No es tan fácil. ¿Qué se pusieron? Está bueno, ¿no? ¿Por qué es importante estudiarlas y volver a repasarlas? Tener el canal abierto. Si, che, mira, esto que se predicó el domingo me parece que veo que no, o no coincido con él. Yo no lo veo así. Bueno, el tema es que el Espíritu también te confirme y tengas paz. Jesús quería dar una enseñanza, porque es importante estudiarlas y volver a repasarlas, porque Jesús quería dar una enseñanza como una cápsula que adentro, voy a abrir la cápsula, tenía una verdad, una información muy importante. Entonces, alguna parábola, ¿vos te acordás cómo empezaba alguna parábola? Por ejemplo, estas que Sandra nos decía. Él decía, por ejemplo, él daba una introducción y después daba la parábola. A ver si se acuerdan. En varios casos. Fuerte. El reino de los cielos es semejante a... Y ahí mándala. Y va a decir, qué lindo, qué lindo. Pero encerrado, encapsulado ahí adentro. La gente lo escuchaba y después decía, qué bien que habla, qué lindo que habla. Pero la gente no podía recibir la verdad que estaba encapsulada. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Lo agarraban a Jesús y le decían, ¿nos podés explicar esto? A ver, explícame esto, porque yo el mensaje del domingo no lo entendí. ¿Me podés explicar esto? ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos es semejante. Entonces, Jesús vino a revelarles a los discípulos y a nosotros los principios establecidos para que usted y yo, estando en la tierra, vivamos como en el cielo. ¿Con los códigos de qué? Bueno, entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a orar así, ¿qué les dice? Sí. Sí. Entonces, ¿el Padre dónde está? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Perfecto. Ahora, si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios en los cielos, no podemos orar para que se haga en la tierra. Entonces, pregunta, ¿la voluntad de Dios en los cielos será que a vos te vaya bien? Sí. La voluntad de Dios
en los cielos, ¿será que vos seas salvo? Entonces yo tengo que conocer cuáles son los secretos del cielo para que cuando yo digo que se haga en la tierra tu voluntad, yo sepa cuál es su voluntad. Es decir, Señor, yo quiero que las leyes que rigen el cielo vengan a la tierra. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Y estoy dónde? Estoy en la tierra. Entonces, yo necesito que las leyes que gobiernan en el cielo, a través mío, gobiernen en la tierra. Por ejemplo, si una persona tiene células malignas en su cuerpo, según la ciencia, según las leyes de esta tierra, esa persona está enferma y se tiene que morir de lo que está enfermo. ¿Sí? De acuerdo a la ciencia de la tierra. Porque esas células se degeneran. Ahora, yo que soy parte del reino, oro y pido que las leyes del cielo se cumplan, que bajen en la tierra. ¿Qué estoy haciendo con mi oración? Sí, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando las leyes que gobiernan el cielo a la tierra. Entonces, si yo tengo autoridad para decir, Jesús me enseñó que yo puedo pedir que ¿qué? Que la voluntad de Dios se haga en los cielos como se haga en la tierra, yo no puedo decir, Señor, si vos podés, sanalo. Porque si yo digo, si vos podés, sanalo, yo no estoy creyendo o no conozco que Él desea eso. Entonces, el conocer el deseo de Dios a mí me da la posibilidad de cambiar mi manera de hablar y de hablar con autoridad, y entonces yo estoy utilizando un recurso espiritual para algo que se decretó en lo natural acá en la tierra. ¿Qué pasa si esas células malignas comienzan a retroceder y todo el cuerpo comienza a regenerarse y esa persona se sana? Es algo, vos decís, es un milagro, sí, porque es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué ley tomó ese cuerpo? La ley del reino. Y en la ley del cielo, con fe, ¿qué pasa? Entonces, esa ley del cielo a través de un Hijo de Dios activa la voluntad de Dios en la tierra. Ahora, el cielo no es un acontecimiento futuro. Ay, yo me voy a ir al cielo. El reino de los cielos, ¿cuándo vino? Y cuando Jesús dijo, acá está el reino. Ha llegado el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, el cielo fue diseñado para que, el reino de los cielos fue diseñado para que vos lo vivas acá, en la tierra. Que no esperes irte al cielo. Si allá en el cielo, ¿sabes? No vas a necesitar orar más por los enfermos. Ni orar por trabajo. Entonces, yo necesito activar acá en la tierra la dimensión cielo. Y estas enseñanzas de las parábolas de Jesús, precisamente estaban trayendo las verdades del cielo a la tierra. Hay algunas parábolas que son muy sencillas de entender,
y no se necesita mucha comprensión para entenderlas, pero como sabrás hay otras que son un poquito más profundas. Fíjate que hay algunas que comienzan con una pregunta. Esto también es un recurso que utilizo yo, pero no porque sea algo mío, sino porque Jesús. ¿Quién de ustedes qué padre sí? ¿Te acordás de esa? ¿Qué piensan ustedes? Decía Jesús. Ahora, yo no sé si cuando vos la leíste o la vas a leer ahora, desde esta noche, yo espero que se te esté abriendo un nuevo campo en cuanto a la revelación espiritual, que cuando vos la leas ahora, cualquiera que leas, vos digas, ante una pregunta de Jesús, ¿Jesús qué quiere? La respuesta. Entonces, ¿Jesús qué hacía? ¿Qué piensan ustedes? Danger. ¿Con qué se va a salir? ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué? ¿Me va a preguntar qué? ¿Lo qué? Lo que yo pienso. Ahora, seguido a esa pregunta que hacía Jesús. ¿Qué? ¿Con respecto a qué? De lo que su padre pensaba al respecto. Entonces, una de las cosas que nos pegan las parábolas es que te desacomoda. Porque vos estás viviendo de acuerdo a qué? A tu manera de pensar. Entonces, cuando Jesús trae el reino, Él les está diciendo, bueno, yo les traigo algo nuevo. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Esto? Ajá, yo les digo esto. Y eso es lo fuerte de la enseñanza de Jesús, que te moviliza, que te dice, a ver, ¿qué pensás vos? ¿Viste que cuando alguien te dice algo así, ¿qué pensás vos? ¿En qué sentido? Viste que nosotros estamos... Ahora, imagínate que Jesús entra acá y te dice, bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Y qué habla el pastor? ¿Me mandan al frente a mí? Seguro, dice acá la hermana. No, dice, te presenta, ¿qué pensás acerca de esto? Ahora, si Jesús te pregunta eso, ¿sabes por qué es? Sí, eso está bueno, pero dale. Claro, porque hay algo que en esa pregunta hay algo que te quiere acomodar con respecto a las cosas del reino. Por eso cuando Jesús dice, tome su cruz cada uno, que nos enseñó Alberto, y haga... Cuando vos, Juan 6, 60, 63, por ahí, después léelo, los tipos se querían rajar después de haber escuchado eso. Dice que a partir de ahí muchos decían, yo no lo sigo más, yo me voy, yo me rajo. Está loco ¿cómo me voy a hacer esto? En otros casos, la pregunta la mandaba al final. Esto es muy interesante. Cuando vos la ves desde este lado, ¿y qué? Y vos lo que vas a ver es que por ahí nadie responde. Y los discípulos se quedan ahí medio como tildados, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Le respondemos o no le respondemos? Por ejemplo, en un momento que él había enseñado, dice, algunos creen que yo soy Juan el Bautista, otros creen que yo soy esto, otros creen que sos Elías. Perdón. Y entonces nosotros, los que tenemos 40 años de creyente, empezamos a decir, o buscamos algún himno, ¿no? Que diga... y sin embargo, él lo que quería era que le digamos simplemente lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que siempre lo que él nos pregunta es para castigarnos. Y a lo mejor él nos pregunta para decir, en esto están medio flojitos, muchachos. Por eso yo les tengo que enseñar esta cosa para que ustedes tengan claro. Por ejemplo, otra de las cosas que hacía era darles una parábola
y no, ni hacerles preguntas, ni hacerle nada, sino que no tenían desenlace. Decime qué pasó con el hijo mayor. ¿Se entiende? Es decir, pero esto vos lo podés utilizar, vos podés contar algo y no. Che, loco, ¿y te acordás que...? ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía esto para hacerles la croqueta, para hacernos la croqueta, para hacernos pensar, para decir, para. O quizás, si no hay desenlace, quiere decir que mi vida en el estado en que está es insulsa, por ejemplo. Entonces, estas parábolas que tienen un final abierto, entonces vos te podés imaginar, bueno, entonces seguro, no, después, a ver, si vos me tenés que decir a mí cómo terminó la parábola del hijo pródigo, y vos sos mucho de corazoncito y de amor y qué sé yo, ¿vos qué te imaginás? Le lustró el anillo, le acomodó el vestido, no, le cortó la carne, dice, che, qué bueno que volviste. Ahora, si vos sos más como yo, que soy el hijo menor, y vos del hijo mayor no vas a esperar nada. Al final, el hijo menor es el único que se preocupa del padre. Yo vuelvo, me gasté la guita, pero bueno, después de todo volví. Porque el hijo menor siempre trata de acomodarse. Y claro, tiene tantos hermanos delante que trata... Ahora, si sos hijo único, Juanpi, varón, es otro tema. Como varón. Después está la mujer. Bueno, ahí, ¿y por qué no figuran mujeres? Las les o las los. Algunas enseñanzas suelen presentar lo opuesto de lo que uno podría esperar. Por ejemplo, la de los deudores. Podrías esperar un desenlace distinto. Entonces, las parábolas te llevan directamente a la óptica de Cristo, a la óptica del reino, y te cuestionan tus propias opiniones. Por ejemplo, si yo te digo que el pastor cuenta las ovejas y le falta una, y deja las 99 en un lugar y se va a buscar a la que no está, ¿vos qué me decís que es? Un mal administrador, ¿viste? Un obsesivo. ¿Por qué? Porque más vale 99 en el aprisco que una que se... Encima lo que debe haber hecho. Y sin embargo, ¿Jesús qué dice? Que sale, la busca, y la vuelve al redil. Y vos decís, bueno, pero eso era en esa época. Terminamos. Esto es introducción, ¿sí? El miércoles que viene le pegamos derecho a la primera parábola. Algunas enseñanzas tienen el mensaje principal directamente al final. ¿Ok? Es decir, es como un chiste el remate, ¿viste? Que vos decís, bueno, a ver, y están todos ahí escuchando y de repente Jesús te da el remate y quedaste ahí arando. ¿Ok? Y entonces ese remate, lejos de hacerte sonreír, te deja como titubeando. ¿Bien? Entonces, acordate que el relato
despierta interés, resulta atractivo y al final se presenta el mensaje o la instrucción. O, por ejemplo, te dice Jesús, hagan ustedes así. Ahora, mirá, si yo te pregunto alguna parábola que él diga, hagan ustedes así, vos tenés que pensar. Sin embargo, lo tendríamos que saber, porque es una instrucción que Jesús nos dijo que nosotros tendríamos que hacer. Por eso estamos repasando las parábolas de vuelta. ¿Está bien? Muchas de estas enseñanzas ofenden. ¿A quiénes ofendieron? Ujú. ¿A quién más? Al sistema religioso. ¿A quién más? Sí, a los políticos. Ujú. De una, claro. Pensá un poquito más. Los que quedaban expuestos, muy bien. Es decir, nosotros, viste, nunca te pasó que vos estás leyendo algo en la Biblia y te pegó y vos dijiste, sigamos con otra cosa. Ay, qué interesante. A ver, ¿después qué sigue? ¿Por qué? Porque la palabra te expone. Entonces vos decís, no, en esto no debe ser tan así. Otro día, dentro de 10 años lo vamos a analizar. ¿Ok? Ahora, ¿sabés a quién exponía también? A la familia de Jesús. Lo exponía cuando Jesús, vos imaginate que la familia lo va a buscar porque pensaba que estaba loco y le dicen, che, está tu familia afuera. ¿Y Jesús qué dijo? No, dijo, mi familia, ¿cuál es? Mis hermanos y mis padres son los que hacen la voluntad. ¿Pero qué te pasa? Si yo... Te expone, ¿ok? Ahora, pero también, la misma palabra que hacía, que sanaba, ¿qué más? Liberaba. Que estaba desahuciada. Transformaba la vida de los publicanos, transformaba la vida de los pecadores, transformaba la vida de las prostitutas. Fíjate que leímos que él dice que sin parábolas él no les enseñaba a la gente. Entonces, dentro de toda esa multitud, había gente que se ofendía, había gente que decía, Jesús, no me puedes hablar así. En un momento le dijo, ¿esto les ofende? Jesús dijo, ¿esto les ofende? Bueno, vayan. Yo tengo que seguir enseñando. ¿Ok? Para el miércoles que viene vamos a estar viendo la parábola de el sembrador. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si no sabíamos esta parábola, si no la entendíamos, no podíamos entender todas las demás. ¿Ok? Para los que les gusta trabajar, yo quiero que trabajes en esto, que es un corazón endurecido, que es el primer estudio que vamos a tener, y que era la primer tierra. ¿Ok? Eso lo sabes, las 4 tierras las sabes de memoria. Bueno, ahora vamos a ver la verdad principal. Porque cuando vos pensás, esto es así simple vista, ¿no? Así como para que, tipo Jesús, te tiro para... Cuando vos pensás en un corazón endurecido, pensás en un incrédulo que escucha la palabra, ¿ok? Ahora, si yo te digo que no, porque nosotros pensamos, este tipo debe ser, porque dice que no se salva, este tipo debe ser el que escucha la palabra y la rechaza. ¿Y si es un creyente?
Entonces la pregunta es, no es si es o no es, ya sabes que un creyente puede serlo. Entonces, ¿qué cosas vos podés entender que endurecen un corazón? Porque hoy se sembró la palabra. Y de acuerdo a lo que Jesús enseñó, solamente un 25% de acuerdo a esta palabra va a dar fruto. Es fuerte. Ahora, lo interesante, que lo vamos a ver el miércoles que viene, es que el sembrador, ¿qué hizo? Siguió sembrando. Siguió sembrando. A este no le hablo más. No, vos seguí tirando semillas. Porque el punto acá, la clave, fíjate el tema principal. Eso es otra cosa que podemos ir estudiando. Tema principal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar. ¿Sembrar qué? La palabra. ¿Y de quién, fíjate, de quién es la responsabilidad de qué hace con la palabra? Del corazón que lo recibe. Dios, ¿qué espera de vos? Que siembres y a la vez que seas, cuando recibís semilla, que seas buena en tierra. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu amor, por tu paciencia con nosotros y por las semillas que hoy nos lanzaste, Señor. Que estas semillas traigan un nuevo conocimiento, un nuevo hambre, una nueva revelación, un nuevo deseo de escudriñar y de analizar y de profundizar en las enseñanzas de tu Hijo. Te pedimos que nos guardes a volver a casa, que bendigas a aquellas personas que están en enfermedad. Oramos en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre sus vidas, que se haga tu voluntad en cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.